Evidentemente, ahora no cuentan con sus ejércitos arameos. Así que David se concentra en poner a Amón bajo el yugo israelita. Pero al mismo tiempo, la Biblia dice que David se distrae de su conquista militar por una hermosa mujer a la que ve desde su palacio. Según parece, es entonces cuando David queda prendado de la belleza de una muchacha llamada Betsabé. Algunos analistas sospechan que en lugar de liderar personalmente su ejército en la batalla, David se queda en Jerusalén para intentar conquistar a Betsabé. Le dice a su consejero Joab: conduce el ejército hasta los amonitas y derrótalos. David ordena que le traigan a Betsabé, pero es una mujer casada. Su marido Urías, el hitita, está a las órdenes de Joab en el ejército israelita. Menudo escándalo. David es un personaje legendario, está considerado un gran guerrero y un gran unificador. Es el fundador del primer Estado-nación israelita, un personaje muy bien tratado en la Biblia. Pero también se ha hablado mucho de sus debilidades, especialmente con las mujeres. Mientras David hace suya a Betsabé, Joab organiza los ejércitos israelitas en dos contingentes. Uno está formado por las milicias destinadas en Sucot, en el valle del río Jordán. El otro es el ejército de élite formado en su mayor parte por soldados profesionales de infantería y carros. Marchan hacia Rabá y la ponen bajo asedio. En esa época, los israelitas carecían de equipo de asedio. Habitualmente invadían las ciudades asaltándolas. En el caso de Rabá, el problema es que para hacerlo necesitan una gran ventaja numérica. Y la mayor parte de las tropas están en Sucot. Los soldados de infantería israelitas son un blanco fácil para los arqueros amonitas apostados en lo alto de las murallas de Rabá. Pero lo que ocupa la mente de David no es la sangre derramada en Rabá. Según parece, David está en Jerusalén disfrutando con Betsabé cuando recibe un mensaje de su comandante Joab que dice: la situación es bastante complicada. Cada vez que intentamos superar las murallas, perdemos varios soldados. Ayer perdimos 18 hombres. David le responde: pues entonces no os acerquéis a las murallas. Es entonces cuando surge un problema. Al parecer, Betsabé se queda embarazada. El problema es que está casada con Urías el hitita. Eso es un problema, ya que Urías forma parte del ejército que está en Rabá luchando por David. David ordena que Urías regrese a Jerusalén. Urías, como buen soldado que es, regresa a Jerusalén y David le dice: has sido un buen soldado en la línea del frente, te mereces un descanso. Ve a ver a tu esposa y descansa un poco antes de regresar a la batalla. Solo hay una razón por la que David enviaría a Urías a ver a Betsabé, para que puedan mantener relaciones sexuales. Se diría que David está tratando de ocultar la paternidad del futuro hijo de Betsabé. Al día siguiente, después de que David le ordenase que fuese a ver a su esposa, David sale de su dormitorio y ve a Urías el hitita dormido ante su puerta. Imaginen la conversación entre el rey de Israel y aquel humilde soldado. ¿Qué estás haciendo aquí? Te ordené que fueses a tu casa a comer y a estar junto a tu esposa. Y él contestaría: Señor, ¿cómo podría hacerlo mientras mis compañeros están en peligro en el frente de batalla? No puedo ir a ver a mi esposa. Eso no estaría bien por mi parte. Urías es fiel al código de honor de los soldados israelitas. Mientras estemos en guerra, ninguno estará con su esposa. Todos para uno y uno para todos, por así decirlo. Pero al negarse a ver a su esposa, Urías se ha condenado. La Biblia dice que David escribe una nota para el comandante Joab y la envía a la línea del frente con Urías. 2 Samuel 11, 14, 15 escribió en la carta
Poned a Urías en el punto en que más recia sea la batalla, y después dejadlo solo para que sea herido y muera. Urías demuestra ser un buen soldado hasta el final. Acata las órdenes de su comandante sin cuestionarlas. Urías elitita es un soldado valiente que lucha por los israelitas. Pero el gran rey David lo ha condenado a morir. David no ha logrado disimular el embarazo de Betsabé y simplemente decide que maten a su marido casi al estilo de la mafia. David no se detendrá ante nada para poseer a Betsabé. En Jerusalén, Betsabé se entera de que Urías ha muerto en combate y viste de luto, algo habitual en su cultura. Tan pronto como su luto termina, el rey David la llama para que sea su esposa. Pero el comportamiento de David no queda impune. Según la Biblia, es la voluntad de Dios que el bebé muera como castigo por los pecados de David. Urías está muerto. David ha convertido a Betsabé en su esposa, un escándalo muy propio del Antiguo Testamento. Pero el ejército todavía está librando una batalla en Rabá. Los israelitas siguen atrapados fuera de las murallas de Rabá. Y David envía un mensaje a Joab. Intensifica el ataque y gana la batalla. Finalmente, Joab consigue atravesar las defensas de los amonitas. Entonces Joab envía un mensaje a David. Todo va bien, pero será mejor que vengas. Todos saben que no estás aquí. El pueblo me otorgará a mí esta victoria. David no es tonto, sabe que ser rey implica hacer las cosas que hace un rey. Por tanto, marcha hasta Sucot, reúne al resto de sus tropas y se dirige hacia Rabá. Ahora su ejército es aún más numeroso y la ciudad es asaltada. Al igual que en todas sus victorias anteriores, David elimina cualquier posibilidad de revancha de los vencidos. La masacre continúa. Según la Biblia, los hizo trabajar en los hornos de ladrillos, que es lo que el faraón había hecho con los israelitas, ponerlos a trabajar en la construcción. Una de sus primeras tareas será derribar sus propias murallas. Es algo muy común en aquellos tiempos. Cuando un enemigo tomaba una ciudad, destruía sus defensas para que no pudiese volver a defenderse. David ha alcanzado todos sus objetivos. Ha nacido el imperio israelita. Llega al poder de un modo sangriento e impone un régimen sangriento para permanecer en él. Se vuelve tan malvado que incluso su propio pueblo provoca revueltas contra David. Incluso su propio hijo. Hoy la llamaríamos una familia disfuncional. David sigue casado con Betsabé. Su primer hijo muere, pero tiene otras esposas y concubinas. Y finalmente tiene muchos más hijos, uno de los cuales es Absalón. Pues resulta que Absalón mata a su hermano mayor porque éste viola a su hermanastra. Esto marcará una ruptura entre David y Absalón. La ruptura se convierte en una verdadera rebelión. Dos ejércitos israelitas se enfrentan en lo que se conoce como la batalla del bosque de Efraín.
Absalón quiere destronar a David y convertirse en rey. Pero su ejército será aniquilado. Según parece, Absalón tenía una hermosa melena que, durante la batalla, se enreda en las ramas de un árbol del bosque de Efraín. No sabemos exactamente qué sucedió allí, pero una cosa es cierta, no saldrá vivo de ese bosque. David había ordenado que Absalón sobreviviese. Pero un hombre le desobedece. Joab. David gobierna el imperio israelita durante 23 años más. Según la Biblia, muere mientras duerme a los 110 años.